Gloria al Señor para siempre. Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, verso 1, y vamos a leer, hermanos, hasta el verso 6. Jeremías 18, 1 al 6. Leo bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos regalas. Señor Dios Todopoderoso Jesús, amado Cristo de los cielos, te pedimos que tú nos bendigas hoy a través de tu palabra. Dame tu palabra, Señor, la que necesito oír, pero más que yo, el pueblo que ha venido, Señor, a tu casa hoy a escuchar esta palabra. Todos necesitamos de ti, amado Dios, que tú nos hables, nos ministres, Espíritu Santo, que seas tú obrando de una manera poderosa y de una manera muy especial, amado Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo para siempre. Siéntese, hermano, vamos a mirar una enseñanza de la palabra con la ayuda del Señor. Lo vamos a hacer bajo el tema 4 pasos para rendir nuestra vida completa a Dios. 4 pasos para rendir nuestra vida completa a Dios. Usted va a estar muy atento, hermanos, a estos pasos que el Señor nos quiere hablar hoy hasta donde alcancemos para poder rendir nuestra vida completa a Dios. Hablar de pasos es hablar de eso que hacemos con nuestros pies, que es caminar y dar un paso sobre el otro y dejar una huella. En el camino de Dios, hermano, también es así: caminar paso sobre paso y dejar una huella en nuestra vida espiritual. Una buena huella, y es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia, hermanos, que caminemos y dejemos huella de lo que somos delante de Dios. Y esas huellas sirven para testimonio a otros también. Porque, mi amado hermano, somos hombres y mujeres que están necesitadas de Dios y estamos necesitados de Dios. Y como cantamos ese precioso coro, vamos escalando peldaños. Amén. Vamos llevando la cruz, porque cada uno de nosotros llevamos la cruz de Cristo en nuestra vida. Y ustedes saben que llevar la cruz de Cristo en nuestra vida es a negarnos a nosotros mismos para agradar a aquel que nos ha llamado, hermano. Amén. Es a ser abnegados y morir a nuestra propia vida. Cada uno de nosotros hemos creado una vida independiente en nosotros. Pero resulta que el dueño de la vida realmente es Dios y no nosotros. Aunque nosotros a veces tenemos la tendencia a decir: yo hago con mi vida lo que quiera. Pero estamos hablando erróneamente, porque realmente la vida nuestra le pertenece a Dios. Y es de Dios, el soplo. Amén, el soplo de vida le pertenece a Dios, el cual dice la palabra que polvo somos y al polvo volveremos, y que el soplo de vida, que es el aliento de vida, el espíritu que está dentro de nosotros, el espíritu de vida, vuelve a Dios sin ningún inconveniente.
Así que usted debe saber que la persona sea mala o sea buena, el espíritu vuelve a Dios. El soplo de vida vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Porque fue Dios el que nos dio el soplo de vida. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece a Dios, hermano. Ahora quiero que hablemos con la ayuda del Señor estos pasos que nos muestra la palabra de Dios, que son pasos que nos indican cómo rendir nuestra vida a Dios. Y estudiando la palabra de este libro de Jeremías capítulo 18, encontraba esta enseñanza, porque pues teníamos otra enseñanza para hoy, pero siempre, hermanos, uno le habla al Señor, Señor, habla mi vida, y de paso habla a la iglesia también. Hay momentos en los cuales uno, hermanos, necesita que Dios hable personalmente a uno para uno entender muchas cosas. Amén. Para poder entender ese propósito, ese plan de Dios con nuestras vidas. Y el Señor me llevaba a esta palabra de la señal del alfarero, el alfarero y el barro, que es una historia muy conocida que ustedes han leído, supongo que han leído esta historia una y otra vez. A ver, levanten la mano, ¿cuántos han leído esta historia del barro y el alfarero? Amén. Es muy bonita, ¿verdad? Y hay que saberla entender también. Amado hermano, aunque aquí encontramos que el Señor le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba a Israel, a la casa, hermanos, del pueblo donde se encontraban en alguna condición. Y el Señor les hablaba porque Él quería hacer algo especial, hacer una transformación, hacer un cambio de vida, como es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día también, un cambio de vida. Y también a la vez encontramos estos 4 pasos que nos llevan a rendir nuestra vida al Señor. Si usted se da cuenta, desde el verso 1 dice la palabra, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, o sea que el Señor le estaba hablando ¿a quién? Al profeta Jeremías, directamente a Jeremías, y él le dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Observe cómo dice la lectura bíblica hoy. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Podríamos decir, amados hermanos, según lo que estamos mirando en este versículo, y el verso 3 dice, mire lo que dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Cuál es el primer paso que ustedes encuentran en el verso 3? En el verso 3. Descender y descender. Pero, ¿qué quiere decir descender? Según lo que usted entiende como descender. ¿Qué sería descender? Alguien dijo humillarse. Está bien. Descender es humillarse. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para nosotros rendir nuestra vida a Dios? Humillación. Que va acompañado con ¿qué más? Con humildad. Amén. O sea, el primer paso para nosotros rendir nuestra vida a Dios es humillación y humildad. Y creo que eso es lo que Dios busca en estos tiempos del pueblo. Humillación y humildad. Para llegar a rendir totalmente nuestra vida a Dios, se necesita aprender también a obedecer la voz de Dios. Nótese
que la palabra del Señor le dijo a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero. O sea, el Señor le estaba dando pautas de lo que tenía que hacer, así como nos las da a nosotros también hoy, unas pautas o unas directrices para que usted lo entienda de esa manera, una orden de levantarnos y luego ir a casa del alfarero. Amén. Es lo que el Señor nos está diciendo. Levántate y vete a casa del alfarero. Y luego podemos ver que él obedientemente, ¿qué hizo? Descendió entonces a la casa del alfarero. O sea, él no se quedó solamente con escuchar la voz del Espíritu Santo que le estaba hablando a él. No se quedó solamente con escucharla, sino en obedecer la voz del Espíritu Santo. En obedecer la voz de Dios, descender a la casa del alfarero, que era el lugar donde Dios quería mostrarle a Jeremías un trabajo que aquel alfarero hacía sobre la rueda. Hermano, ustedes saben que tipológicamente ese alfarero representa a nuestro Padre Celestial. Amén. Es nuestro Padre Celestial que nos quiere mostrar, que nos quiere revelar algo que Él quiere hacer con nosotros, hermano. La pregunta es: ¿cuántos se alegran de que Dios quiera mostrar y revelar algo que quiera hacer con su vida? Amén. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer primero? Descender, humillarnos, humildad, buscar a Dios, es decir, reconocer que somos polvo. Amén. Porque eso es lo que somos nosotros, polvo. Cuando una persona no se humilla delante de Dios, se le está olvidando que es polvo y se está convirtiendo en una roca o en una piedra, es decir, duro totalmente. Y el proceso va a ser más duro todavía, porque para romper una piedra, usted sabe lo que toca hacer. Un trabajo que va a herir las manos del alfarero también. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está mostrando y nos habla es que ese primer paso es descender a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, Él nos mostrará ese trabajo que está haciendo sobre la rueda. Y dice el profeta Jeremías, amados hermanos, que él miraba una vasija de barro que se echó a perder en su mano, o sea, en la casa del alfarero. Pero también Jeremías miraba que el alfarero tomó y volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, el Señor, nosotros como polvo de la tierra, porque realmente somos hechos del polvo, como dice Génesis, desde el inicio de la creación, especialmente cuando el Señor iba a crear al hombre. ¿Qué dice la Biblia? Que Él tomó con sus manos, con sus dedos, con esa mano grande de Dios, tomó del polvo de la tierra y de ese polvo hizo una imagen y a esa imagen Él le dio vida y salió, el hombre fue creado. Amén. Y cada uno de nosotros somos eso, polvo. Es por eso que cuando nosotros como seres humanos morimos, ¿en qué nos convertimos? En polvo y ceniza. Eso somos. Amén. Mire, yo he visto las cenizas de aquellos muertos que creman y en qué se convierten, en polvo y ceniza. Eso quedó hecho el ser humano. De igual manera, cuando, hermano, una persona muere y la entierran, con el pasar de los años se vuelve polvo, polvo. Y todo ese polvo que nosotros olemos, que a veces hasta comemos, todo ese polvo es de un muerto que ya no existe sobre la tierra. Esa es la vida del hombre. Amén. Simplemente está por un momento y ya mañana no estará.
Somos pasajeros en este mundo y ahí siempre hay que recordarlo, que somos pasajeros en esta vida. Entonces ahí vemos que ese primer paso, amados hermanos, para rendir nuestra vida completa a Dios, tiene que ver con la humildad, con la sencillez, con el aprender a descender. Juan el Bautista dijo, yo menguo para que tú crezcas. Amén. Esas fueron las palabras de un hombre que, aunque sabía que estaba en peligro, él le dijo, Señor, yo menguo para que tú crezcas, aunque sé que me van a quitar la cabeza y me van a matar por predicar tu palabra, pero yo menguo para que tú crezcas. Porque todo el que, hermano, quiere entrar en el proceso de Dios debe de aprender a menguar para que Dios crezca en su vida, para que Dios crezca en nuestra vida, para que Dios haga un cambio real en nosotros, hermano. Hay tantas cosas que aún en su propia vida están ahí arraigadas, hermano, y que hay que sacar de su corazón, de su vida, para que Dios pueda hacer algo especial. Todos como seres humanos necesitamos que Dios nos ayude, que Dios trabaje en nosotros, hermano, que Dios haga algo especial. Amén. Y quizás esa vasija primera se echó a perder, pero la palabra dice que el alfarero nuevamente tomó el barro, un barro suave, un barro moldeable. Amén. Un barro que se dejaba moldear a la manera del alfarero. Ese barro somos usted y yo. Y el Señor nos quiere moldear a la manera de Él. Y la manera de Él a veces nos duele, porque es a la manera de Dios. A la manera del hombre no seremos buenas vasijas. A la manera del mundo seremos vasijas inservibles. A la manera del pecado son vasijas que se romperán y se echarán a perder para siempre y no sirven más sino para el fuego. Pero a la manera del alfarero, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, hay esperanza, hermano. Porque Dios hace vasijas bonitas, vasijas de honra, vasijas de misericordia, vasijas, hermanos, de amor, porque de hecho el Señor hace vasijas con amor. Aunque el amor de Dios a veces nos pasa por sufrimiento, aunque el amor de Dios muchas veces nos pasa por incertidumbres, nos pasa por temores, por dificultades, hermano, pero ahí Dios está trabajando en medio de todo eso. El Señor está trabajando. ¿Puede adorar a Jesús? En medio de ese dolor, Dios está trabajando. En otras palabras, mi dolor, su dolor, es un propósito de Dios. Amén. Cuando sufrimos, lloramos, lamentamos, como dice la palabra, es porque hay un propósito. Y la Biblia dice que un día nuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría. Nuestro luto se convertirá, hermanos, como dice la Biblia, en canción, en baile, amén, en alabanza para Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces ahí vemos este primer ejemplo de lo que nos habla la palabra del Señor, donde nos lleva primero a que reconozcamos que somos barro, hermano. Amén. Porque el primer paso para la rendición es reconocer nuestra fragilidad delante de Dios, que somos frágiles. Una vasija es frágil. Si usted no trata con cuidado una vasija de barro, en sus propias manos se le puede romper o de sus propias manos se le puede caer. ¿Y en qué va a quedar esa vasija? En 1000 pedazos. Y quizás ya no sirva para nada más. Pero en las manos de Dios, vuelvo y le reitero, hay esperanza. Por eso tenemos que reconocer esa fragilidad de nuestra vida, esa insuficiencia que sin Dios no somos nada, hermano. Porque realmente nosotros sin Dios no
somos nada. El barro no se puede moldear a sí mismo. El barro tiene que ser moldeado por alguien. Por eso cuando un creyente quiere moldearse a su propio acomodo, hermano, no va a poder moldearse a su propio acomodo. Porque hay alguien que nos moldea. Hay alguien que debe de moldear nuestra vida espiritual. Amén. Y ese alguien es nuestro amado Dios. ¿Cuánto le adoran al Señor? Es nuestro amado Dios, el que moldea nuestras vidas a través de diferentes circunstancias. Necesitamos, hermanos, que la mano de Dios haga un diseño de nosotros. Nosotros somos un diseño en las manos de Dios. Amén. Yo creo que la iglesia de Cristo es un diseño en las manos de Dios. Porque Él es el alfarero por excelencia de la iglesia. Él es el carpintero por excelencia de la iglesia. Él es el labrador por excelencia de la iglesia. Si miramos todo lo que es Dios para la iglesia, Él es alfarero, Él es labrador, Él es hermano carpintero, Él es abogado, Él es juez, Él es médico, Él es Dios, Él es salvación, Él es amor para el ser humano, Él es misericordia, o sea, Dios es todo para nosotros. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra, hermanos, que necesitamos un diseñador y ese diseñador es nuestro Dios. Por eso usted debe de aprender a dejarse moldear por el Señor. Amén. En las manos de Dios alcanzaremos perfección. En las manos de Dios alcanzaremos perfección. La palabra del Señor nos habla en Jeremías capítulo 18, el verso 6. Mira lo que dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nótese lo que dice la palabra, que como el barro en las manos del alfarero somos nosotros. O sea, ese barro nos está representando a nosotros como pueblo de Dios. Y mire, esto de moldear, del Señor moldear a la iglesia, no solamente lo está haciendo aquí en la iglesia local, sino que a nivel mundial el Señor ya está moldeando su pueblo antes de ser arrebatado. Y en diferentes lugares del mundo la iglesia está siendo moldeada por el Señor a través de diferentes situaciones, unos en persecución física, otros a través de la enfermedad también están siendo moldeados. Aunque Dios no es el autor de la enfermedad, es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero Dios permite que a través de cada situación seamos moldeados por la mano de Dios para un propósito. Recuerden, nuestro dolor es un proyecto, es un propósito en las manos de Dios. La iglesia de Cristo tiene que ser moldeada para poder ser llevada al reino de los cielos. Si la iglesia no es moldeada en las manos del alfarero, no puede ser llevada al reino de los cielos. Porque Dios está haciendo su iglesia conforme Él quiere que sea la iglesia. Y la palabra misma dice, una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Una iglesia santa para Dios totalmente. Donde quiera, hermano, que esté la iglesia de Cristo, es el mismo trabajo de Dios preparando a la iglesia para el rapto, para el arrebatamiento de aquel día maravilloso que vendrá para la iglesia. Porque ese día será precioso, hermano. Mientras somos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos, en la tierra habrá totalmente confusión. La tierra entrará en desespero. La tierra no sabrá qué hacer frente a ese gran acontecimiento. Los noticieros estarán de un lado para otro buscando
hermano, a los cristianos y ya no están, los cristianos fieles, ¿no? Porque los mundanos aquí se van a quedar. Y esos serán los que salgan en primera plana, diciendo, fue que vino Cristo y se quedó. Y entonces la gente entenderá perfectamente que lo que decía la Biblia sí era una realidad. Amén. Y habrá un caos total. Por eso es bueno que usted y yo nos dejemos moldear en las manos de Dios, para que cuando llegue ese día de que la iglesia sea levantada, estemos formados ya para irnos con Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Isaías capítulo 64, el verso 8, Isaías 64, 8 dice la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Salmo capítulo 103, verso 14 nos dice la palabra del Señor, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Mire, Dios se acuerda de que somos polvo. Y como Él se acuerda de que somos polvo, por eso es que Él tiene que trabajar con ese polvo, con esa tierra, con ese barro, que a veces es un barro contaminado, pero que el alfarero con mucho cuidado va moldeando y va sacando aquellas asperezas del barro. Amén. Va amasando, va preparando ese barro para formar una vasija, y mientras Él prepara ese barro va quitando esas cosas que contaminan el barro. Aunque Él muchas veces, el alfarero, sangra sus manos, pero sigue trabajando con amor. Amén. Y lo hace por cada uno de nosotros, hermano. Mire, el Señor trabaja con nosotros con amor. Lo hace con mucha paciencia, porque una de las características de Dios es la paciencia, el amor con la cual Él trabaja con cada uno de nosotros. Dios tiene paciencia y Él espera que en medio de esa paciencia que Él tiene, usted también aprenda a dejarse moldear por Él. Es decir, amado hermano, que nosotros seamos aquellas personas que nos entregamos en las manos de Dios para que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiere hacer. Levante su mano y adore a Dios. Ese es el primer paso entonces, descender, ir a la casa del alfarero, humillarnos, y Él nos mostrará lo que quiere hacer con nosotros. El segundo paso es, hermano, esa flexibilidad que debe de haber en nuestra vida. ¿Quién sabe qué es la palabra flexibilidad o algo flexible? ¿Qué es algo flexible? Algo que se deja manejar, que se deja acomodar. ¿Sabía usted que el Señor para cada uno de nosotros, hermanos, tiene un estuche y debemos de encajar en ese estuche? Y ahí es donde mucho creyente, al desobedecer a Dios, no quiere encajar ahí en ese molde. Amén. Ese molde que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando miramos la rueda del alfarero, la que nos muestra aquí la palabra del Señor, estamos hablando de esa flexibilidad del barro sobre la rueda, que se deja moldear, que es un barro, hermanos, que fácilmente se puede trazar para hacer el propósito de una vasija. Mire, hermano, hay creyentes que Dios los pone en la rueda. Y cuando ya el alfarero coloca en la rueda el barro, ya va a empezar a aparecer la vasija, porque ahí ya empieza a darle forma a la vasija. Pero hay cristianos que no quieren estar en esa rueda. Amén. Que se quieren salir de esa rueda. O sea, que no son flexibles.
a la palabra, no son flexibles a buscar de Dios. Es decir, que es un problema en las manos de Dios. Pero más sin embargo, el Señor sigue trabajando en ese barro que es, hermano, tosco, en ese barro que se ha endurecido, porque a veces esa es la vida del cristiano, tosquedad, endurecimiento, pero Dios quiere que sea flexible, hermano, que usted sea flexible, que usted sea un barro que se pueda moldear en las manos de Dios, que sí habrán cosas que nos van a hacer sufrir y llorar, pero eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que nosotros podamos ser vasijas nuevas, para que con esa vasija se pueda cumplir un propósito, un proyecto, un plan, hermano, para con nosotros. Pero la tosquedad, el endurecimiento de mucho cristiano no sirve para nada, amados hermanos. Para que Dios pueda, hermano, hacer algo en nuestra vida, hay que ser flexibles, hay que aprender a rendirnos delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Hay que aprender a rendirnos delante del Señor. Y yo sé que Dios, hermano, a través de esta palabra, puede hacer algo en alguien hoy. Alguien que permita que la palabra llegue. Alguien que permita que la palabra penetre lo más profundo del corazón, del alma. Alguien que permita que Dios empiece a trabajar, amados hermanos, porque debemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, porque es a través del Espíritu Santo que Él, hermano, nos limpia, nos quita esa dureza del corazón, porque cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, quita la dureza del corazón. Amén. Quita la dureza del alma, porque a veces el alma del ser humano se endurece y por eso no es moldeable en las manos de Dios. La palabra del Señor nos muestra en Ezequiel capítulo 36, el verso 26 de Ezequiel, y nos dice la palabra del Señor: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire lo que dice la palabra: y quitaré de vuestra vida el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pero eso pasa cuando el hombre o la mujer que conoce a Dios se deja moldear por el Espíritu Santo, se deja moldear por la presencia de Dios y deja que esa dureza se vaya del corazón. Y creemos a Dios que Él quite esos corazones duros y coloque un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, el cual el Señor no va a despreciar. Porque si hay algo que Dios no desprecia es el corazón contrito y humillado. Amén. Dios no lo desprecia. Cuando ustedes y yo estamos en la presencia de Dios constantemente, todos los días, en todo momento, en todo lugar, porque mire que nosotros podemos estar en la presencia de Dios todo el día. ¿De qué manera? Mientras usted está trabajando, usted está orando al Señor. Ahí está en la presencia de Dios. Amén. Ahí está en la presencia de Dios. Mientras usted está haciendo sus labores diarias, va orando, ahí está en la presencia de Dios. O sea que nosotros todo el día podemos estar en la presencia de Dios. Amén. Todo el día podemos estar en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a humillarnos delante del Señor. Porque cuando usted y yo buscamos de Dios, el corazón duro se va ablandando, va siendo flexible. A su nombre sea la gloria. Mira, hay gente que puede pasar todo el día haciendo sus labores, hablando por celular.
especialmente de pronto las amas de casa, están en la casa, de pronto están haciendo el almuerzo y están hablando por celular. Están haciendo el almuerzo y están, hermanos, al mismo tiempo haciendo otra cosa. Entonces, mire que el ser humano se puede estar en comunión con Dios al mismo tiempo que hace sus labores diarias. Claro, hay que dedicar un tiempo para estar de rodillas delante del Señor, únicamente y exclusivamente para estar de rodillas delante de Dios. Pero mientras usted va caminando, mientras usted está estudiando, mientras usted está trabajando, usted puede todo el día hablar con Dios, hermano. Y es tan bonito cuando usted tiene comunión con Dios todo el día, porque su corazón no se va a endurecer, como el corazón de muchos se ha endurecido. Lo dice Hebreos el capítulo 3, el verso 15. Es un versículo que todos conocemos, que dice: si oyereis hoy su voz, y no endurezcáis vuestros corazones como tus padres lo hicieron en Meriba. En aquel lugar donde endurecieron el corazón, hermano, en contra de Dios. Es triste cuando los corazones se empiezan a endurecer, porque Satanás empieza a trabajar. ¿Sabía usted que Satanás también hace vasijas? Satanás también hace vasijas. Satanás también hace instrumentos. Pero desde la dureza del corazón del ser humano. Cuando un corazón está dispuesto para Dios, Satanás no tiene nada que hacer ahí, hermano. Nada. Porque el corazón está dispuesto para Dios. Porque su vida es flexible para Dios. Por eso es importante lo que nos enseña este libro de Jeremías 18, porque ahí podemos ver 4 pasos importantes para rendir nuestra vida a Dios. Primero, humillación. Segundo, flexibilidad. La flexibilidad nos hace ser moldeables en las manos de Dios. El libro, hermanos, o la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, el verso 21 de Santiago, dice la palabra del Señor: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces mire lo que dice Dios, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que traerá salvación para nuestras almas. Porque es a través de la palabra que usted y yo, hermanos, logramos la salvación. A su nombre sea la gloria. El tercer paso que encontramos en este libro del profeta Jeremías 18 es ese paso del quebrantamiento, donde la vasija tiene que ser quebrantada. Porque si usted nota esta lectura y la lee con paciencia, puede notar también al mismo tiempo los pasos que nos muestra de aquella vasija que está siendo hecha. Amén, pasos que son importantes. Y en este caso viene el paso del quebrantamiento de esa vasija. Es decir, permitir que Dios quite de nuestra vida lo que a Él le desagrada. Que Dios deshaga lo malo de nuestra vida. Ese es el quebrantamiento, hermano, que Dios quiere hacer en nosotros como vasija. Amén. Y es lo que nos muestra la palabra del Señor cuando el alfarero nota ese defecto en la vasija. Entonces, ese defecto Él empieza a quitarlo. A veces suele pasar en esas vasijas de barro que mientras se están haciendo, se están formando, la vasija coge, ¿cómo les digo yo?, como aire. Y ese aire que infla la vasija la deforma. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el alfarero? Quitar esa deformación.
Con mucho cuidado quitar esa deformación de esa vasija, para que quede la vasija que a él mejor le parezca y la que él le conviene hacer para ser utilizada. Asimismo es la vida espiritual de cada uno de nosotros como vasijas, hermano. Dios, a veces, mientras nos está formando, entran esos vientos, ¿verdad? Entra ese aire que deforma su vida espiritual. Y en medio de todo eso, Dios sigue trabajando. Amén. Porque Dios sigue trabajando en nosotros, hermanos. Todos los días el Señor sigue trabajando en nuestra vida. No somos vasijas perfectas todavía. Dios todavía sigue trabajando en nosotros. Por eso hay cosas que nos duelen todavía. Porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas a través de diferentes circunstancias, a través de diferentes, hermanos, situaciones que como seres humanos nos toca pasar. Pero el Señor mira esa vasija, amados hermanos, y tiene misericordia y empieza a quitar aquellas imperfecciones, aunque duele, pero el dolor es necesario para que aquella vasija que Dios quiere formar quede bien formada. Y a veces el dolor es por nuestra propia culpa, hermano. Sí, cuando nosotros no nos dejamos moldear por Dios flexiblemente, no nos dejamos quebrantar por Dios, que estamos hablando de ese tercer paso que es el quebrantamiento. Entonces, Dios usa el dolor para hacernos entender que Él está moldeando de cierto modo nuestra vida espiritual, nuestra vida para la salvación. Amén. Y en medio de todo lo que el Señor nos muestra a través de la palabra, nos dice que Él puede hacer de nosotros otra vasija. Si usted cree que se ha echado a perder, todavía tiene esperanza, porque Dios puede hacer de su vida otra vasija. Amén. Una vasija útil en sus manos. Como dice Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El Salmo capítulo 51, el verso 17 nos muestra algo importante también y nos habla que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Es lo que nos muestra el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y a ese corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Hermano, mientras usted mantenga su vida en un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar jamás. Amén. Cuando Dios desprecia a una persona, cuando la persona no es humilde, no es sensible. Entonces viene el desprecio de Dios. Pero mientras la persona tenga ese corazón contrito y humillado, no será despreciado por Dios. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 20, San Lucas 20, el verso 18, nos muestra la palabra del Señor también algo importante, y dice que cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y esa piedra se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es esa piedra. Y dice que cualquiera que cayere sobre aquella piedra, o sea, encima de la piedra, será que quebrantado. Pero también dice que sobre aquel que la piedra cayere encima, será destruido. Amén. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros necesitamos según lo que nos dice este versículo? Caer sobre la roca.
caer sobre la piedra, no que la piedra caiga sobre nosotros. Porque si esa piedra cae sobre alguno, hermano, ya no hay esperanza. Amén, ya no hay salvación tampoco, porque ya es destruido totalmente. Pero lo que la palabra nos dice ahí en San Lucas 20:18 es que caigamos sobre esa piedra para ser quebrantados, es decir, para ser moldeados a la manera de Dios. Nuestro fundamento principal es Cristo como la roca. Amén. Y cuando nosotros caemos sobre Él, hay una esperanza de vida, de salvación, hay una oportunidad, porque estamos cayendo sobre la roca, según lo que nos muestra la palabra del Señor. Y viene ese cuarto paso, amados hermanos, ese cuarto paso para nosotros rendir nuestra vida totalmente a Dios, y es el paso que a ninguno nos gusta. Amén, es el paso que a ninguno nos gusta. Según lo que nos muestra la palabra del Señor, en lo que estamos leyendo, ese paso viene a ser el paso del fuego, donde ya la vasija está hecha, pero necesita ser pasada por el fuego. Amén. No es, mire que de pronto el hacer la vasija para un alfarero es sencillo. Lo que no es tan sencillo es que esa vasija vaya a soportar el fuego, el calor. Porque si esa vasija no soporta el fuego y el calor, por más moldeada que haya sido, se va a romper, se va a destruir, porque el mismo fuego la va a destruir. El mismo fuego la va a romper porque no soporta. Amén. Entonces ahí viene ese cuarto paso para rendir totalmente nuestra vida a Dios. ¿Y es el paso de qué? Del fuego. ¿Y cómo traducen ustedes el fuego para su vida? Pruebas, dificultades que no nos gustan, momentos difíciles. Pero ahí es donde Dios nos va a probar si sí somos soportables en medio del fuego, si nuestra vasija sí aguanta o se rompe o qué pasa con nosotros. Ese es el otro paso. Y es el cuarto paso que queremos ver. Para poder, hermanos, rendir totalmente nuestra vida a Dios. Entonces, si usted mira la palabra del Señor, nos está hablando de soportar el fuego para poder ser útiles. Porque después de que la vasija de barro es metida en el fuego y soporta, luego que se saca, es útil para algo. Pero si se quebranta, si se parte, si se quiebra en medio del fuego, en el horno de fuego donde la meten, no sirve esa vasija para ser útil. Y es desechada. Y el alfarero le toca volver a hacer otra. Hasta que la vasija resista al fuego. Amén. Mire, yo no sé en qué paso vaya usted, ¿no? Examine su vida en qué paso va usted como vasija. De pronto todavía no ha llegado a la del fuego. Y le va a tocar pasar por el fuego para ser útil en las manos de Dios. Amén. Ya otros hemos pasado por el fuego y hoy día podemos ser útiles en las manos de Dios. Es decir, hemos pasado cosas duras, difíciles, tremendas. Mas, sin embargo, todavía a veces nos toca pasar por el fuego otra vez. Porque otra vez el Señor vuelve y prueba la vasija. Puede que la vasija haya sido probada ya por el fuego, pero el Señor vuelve y la prueba otra vez. De hecho, el Señor siempre nos está probando a nosotros. Siempre el Señor nos está probando. A ver qué clase de vasija
somos nosotros, amados hermanos. Y ese fuego es en el horno ardiente, en el horno, hermanos, donde se prueba con ese calor, con ese fuego, qué clase de vasija ha formado el alfarero. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué la vasija tiene que ser metida al fuego o al horno? Porque la vasija todavía está muy blandita. Amén. Ya yo le estoy hablando, dándoles el ejemplo de un alfarero literal. ¿Cuántos han ido a Ráquira, donde hacen las vasijas de barro? ¿Ninguno? Ojalá usted un día pueda ir allá. Y ojalá usted pueda ver el proceso de las vasijas de barro, cómo las hacen allá. Y compárelo con la palabra y usted terminará llorando en la presencia de Dios. Porque es muy similar a lo que hace Dios. Y a veces uno mira a esos alfareros con las manos abiertas, ensangrentadas. Porque el barro, cuando no está limpio, ese alfarero a lo que va moldeando cualquier vidrio, cualquier piedrita, cualquier cosa, se incrusta en la mano de ese alfarero, más sin embargo, ese es el trabajo de él y hace las vasijas con amor. Y esos alfareros se gozan en mirar esa vasija y a una le colocan una orejita y a otra le hacen otra y a otra le hacen otro detalle. Es algo bonito, hermano. Y el alfarero es feliz porque está haciendo una vasija que luego va a ser útil. Y se siente feliz porque él la ha hecho a la manera de él y otros la están utilizando. Amén. Entonces, amado hermano, la vasija tiene que ser metida al fuego por eso, porque el barro está blandito. Necesita también coger fuerza ese barro para que la vasija pueda ser útil. Y si no, no va a servir para nada. Porque si usted toma esa vasija así como está para hacer algo, la va a dañar. No sirve para nada. Se va a echar a perder esa vasija. Entonces, ese es el proceso que cada cristiano debe de vivir. Como a veces el cristiano es muy blandito, entonces, ¿qué hace el Señor? Nos mete al horno para endurecer, en cierto modo, de que soportemos, hermano, lo que pueda venir para nuestra vida. ¿Puede alabar a Dios? Es un proceso muy tremendo, amados hermanos, el que nos muestra la palabra del Señor. Ahora, si esa vasija no se mete al fuego, se va a deshacer con el agua, porque es barro que todavía está blandito, que el agua lo puede deshacer. Si usted ha trabajado con greda, ¿cuántos han trabajado con greda en algún momento? Todos. Bueno, yo sí. En el colegio mis maquetas eran de greda. Y para uno darle forma a esa greda le toca estarla mojando constantemente. Y la greda se va derritiendo, pero al mismo tiempo le va dando forma a lo que uno quiere. Amén. Ya los muchachos más modernitos, ellos ya compran las maquetas hechas, bien pintaditas, bien bonitas. Nosotros no, a nosotros nos tocaba hacerlas con greda de la que recogíamos por allá de la loma. Y nos tocaba limpiarla para hacer esas maquetas, esos volcanes, esas casas, esas cosas que nos tocaba llevar allá al colegio y que las llevábamos con un cuidado. Y que no faltaba el envidioso que ¡pum! A mí me la hicieron 2 veces. Yo bien contento con mi maqueta ya para exponerla al profesor de ciencias sociales y de ciencias. Y llegó uno malo, hermano. Todavía estaba fresquecita la greda del volcán. Y ¡pa! Me dañó el trabajo. Uy, qué dolor, hermano. Porque duré hasta las 12 de la noche haciendo la tarea. Yo estaba como creo en 6º grado. Chinos maldadosos.
Que Dios los bendiga donde estén, que ya son viejos también como yo. Entonces, si usted ha trabajado con esa greda, que es muy parecida a la arcilla, usted se da cuenta que tiene que constantemente estarla mojando para poder hacer su figurita. Y si se le echa mucha agua, pues claramente se le va a deshacer. Y no va a poder hacer el trabajo, se le va a regar por todo lado y va a perder el tiempo. Entonces, por eso Dios necesita meter a cada cristiano como vasija en un horno de fuego para que el agua no deshaga la vida del cristiano. Y como dice la palabra, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasares por el agua, eso. Así nos quiere Dios. Amén. De esa manera como le enseña la palabra del Señor. En Primera de Pedro 1:7, mire lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire, nos habla de la prueba de la fe, que es hablar de la prueba del fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero en Zacarías 13:9, mire lo que dice la Biblia en Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Amén. Sea como sea, el Señor, hermano, nos mete en el fuego para fundirnos como a plata, para probarnos como se prueba el oro. Amén. O sea, de cierto modo, aunque usted quiera escapar de las manos de Dios y decir, no, yo no quiero pasar por esa prueba de fuego. De todas maneras, hermanos, si usted quiere llegar a ser una vasija útil en las manos de Dios, le tocará pasar por la prueba de fuego. Quiera o no quiera, le tocará pasar por la prueba de fuego. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser útiles para Dios? Ya casi nadie. O sea, la gente a veces dice, Señor, usa mi vida. No estoy diciendo por los que cantaron el especial, ¿no? Mas, sin embargo, si ustedes lo cantaron de corazón, tienen que pasar por la prueba de fuego para que Dios use las vidas. Porque no es solamente decir, Señor, usa mi vida, aunque indigno soy, aunque nada tengo. Tiene que pasar por la prueba del fuego como vasija para que Dios use su vida. A todos nos toca pasar por la prueba del fuego para que Dios use nuestras vidas, amados hermanos. Así que Dios nos meterá en el fuego y nos fundirá como se funde la plata y nos probará como se prueba el oro para saber qué clase de vasijas somos usted y yo. Segunda de Timoteo 2:21 también nos muestra algo importante la palabra del Señor. Ya vamos terminando. Segunda de Timoteo 2:21 dice la palabra de Dios: así que si alguno se limpia, escuche lo que dice la Biblia, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, es instrumento para honra. Amén. Para la gloria de Dios. Tiene que pasar por el fuego y ser limpio, mi amado hermano. El fuego representa entonces aquellas pruebas de la vida cristiana que nos llegan a nosotros de repente. Pruebas que llegan a nuestra vida cristiana. Lo cual corresponde, hermanos, también a muchos creyentes que, vuelvo y le reitero, no quieren pasar por esa prueba de fuego, pero que Dios está esperando que usted sea dócil, que usted sea flexible, hermano, para Dios poder utilizar su vida y poder hacer de usted una vasija útil.
Dios usará el fuego para fijar su vida como Dios quiere fijarla, para que usted sea una vasija que resiste, para que sea una vasija que cuando Dios deposite lo que quiere depositar, hermano, esa vasija no sea rota. Amén. Que no seamos cisternas rotas, que no seamos vasijas rotas, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que no retienen el agua, que no retienen, hermano, lo que Dios le ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos dice la palabra del Señor. Es decir, uno pensa, hermano, yo a veces me pongo a pensar en este versículo de Apocalipsis cuando dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso me da a pensar de que si uno descuida lo que Dios le ha dado, el Señor se lo dará a otro entonces. Otro que va a apreciar esa corona que Dios está dando. Hermano, no entreguemos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha dado a todos. Valoremos primero la vida espiritual, la salvación de su alma. Dele el valor necesario a la salvación de su alma. Dele el valor necesario a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dele el valor necesario, hermanos, al conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Porque si no retienes lo que tienes, otro tomará tu corona, como lo dice la palabra de Dios. Así que, en fin, el trabajo, hermanos, del alfarero, el trabajo final del alfarero es hacer la vasija correcta de nuestra vida y endurecer el carácter, no para mal, sino para bien. Amén. Cuando nosotros tenemos un carácter duro conforme al que Dios quiere, nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Así que, mi amado creyente, Dios quiere formar su vida y que usted dé esos pasos, esos 4 pasos, para que usted pueda rendir su vida totalmente a Dios. Esos pasos que nos muestra la Biblia a través del alfarero, que no son fáciles, pero son 4 pasos que hay que dar para que nuestra vida podamos rendirla totalmente a Dios y podamos al final de todo ser vasijas útiles en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Dele gracias a Dios, hermano, por la palabra en esta hora. Que de cierto modo yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida. Dios te ha enseñado la palabra, hermano. Reténgala. Guarda la palabra en tu corazón como hoy Dios nos ha hablado, hermano. No es fácil dar esos 4 pasos, seguir esos 4 pasos para rendir nuestra vida a Dios. Pero con la ayuda de Dios se puede, mi amado hermano, hermana. Usted que ha venido hoy a la casa de Dios, ríndale su vida a Dios, entréguele su vida a Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Dígale, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, amado Dios del cielo y de la tierra. Señor, soy tan frágil, pero a la vez, Señor, usted cuida de mi vida, Padre celestial. Señor, ayúdame a rendir mi vida totalmente a ti a través de estos 4 pasos, Señor. En el nombre de Jesús, para que yo pueda llegar a ser esa vasija que tú quieres hacer de mi vida, Señor. De igual manera te pido por la iglesia, por la congregación en este lugar, por aquellos que hoy están aquí reunidos en este precioso culto, Señor. Como también por aquellos que no están en medio de nosotros, para que tú también a ellos los moldees, Señor. Para que tú también a ellos les hables al corazón, Dios mío, y les des a entender esta misma palabra, Señor, y que ellos puedan aprender a rendir la vida delante de tu presencia, Padre celestial. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, te bendecimos, Señor, de gloria y de alabanza. Oh, Rey de los cielos, que nuestra vida pueda ser útil para la gloria de tu nombre, Señor. Que nuestra vida pueda ser utilizada, Padre celestial,
de una manera poderosa, de una manera especial, amado Cristo de la gloria. Espíritu Santo, ayúdanos que cuando toques, Señor, pasar por esa prueba del fuego, de resistencia, podamos, Señor, resistir, Dios mío, el calor del fuego, de la prueba. Señor, y que al final podamos ser útiles en tus manos, Señor Jesús. Entrega tu vida en las manos de Dios, amada iglesia. Entrega tu vida en las manos del Señor, amado pueblo. Aleluya, tú eres una vasija que Dios está formando. Tú eres barro en las manos de Dios. Déjate formar por el Señor, amado hermano. Quita esa dureza de tu vida, de tu corazón, de tu alma y deja que Dios haga un trabajo en ti. Aleluya. Oh Espíritu Santo, Señor, quita de mi vida las asperezas, quita de mi vida, Señor, esas piedras, Señor Dios Todopoderoso, que quizás hieren tus manos, Señor, mientras formas, Señor, el carácter, mientras formas, Señor, la vida espiritual. Oh Señor amado, gracias porque tú trabajas con amor por nosotros, gracias porque tú nos formas con misericordia. Tú nos formas con el cuidado necesario para que no se eche a perder esa vasija, Señor. Gracias por tu misericordia. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido con tu vida. Aleluya. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho de tu vida hasta el día de hoy, porque eres una vasija en las manos de Dios. Aleluya. Y ha habido de cierto modo un cambio en ti, amado hermano, pero todavía hay muchas cosas que todavía hacen falta quitar de nuestras vidas, amado hermano. Por eso dígale al Señor en esta hora: Señor, quita de mi vida aquello que no me deja ser moldeable, aquello que hiere tus manos aún, Señor. Por favor, límpiame, Señor, límpiame, lávame, Señor, para que se cumpla tu palabra. De aquella vasija que se limpia será instrumento útil de honor en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre maravilloso, te alabo, te bendigo y te exalto, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Cristo precioso, Señor, porque cada día, cada momento, Señor, usted hará lo que quiere hacer en la vida de cada creyente, en la iglesia de este lugar, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Cristo. Gracias, Padre celestial. Gracias porque tú eres bueno, Padre Santo, maravilloso, Dios del cielo, Señor. Aleluya, Señor amado, te adoramos. Señor, te bendecimos, Padre celestial. Señor, gracias porque usted hace de nuestras vidas una vasija nueva, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias, amado Salvador de gloria y de alabanza. En el nombre de Cristo te alabamos, te bendecimos, Señor. Muchas gracias, amado Padre celestial, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás de nuestras vidas, Señor amado, como vasijas. En el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar sin dejar de alabar al Señor. Él está en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a despedir también a los hermanos que están a través de las redes sociales. Gracias, hermanos, por siempre estar ahí pendientes de esta transmisión, por compartirla, por darle like, por comentar, por dejar sus peticiones también, por todo lo que apoyan estas redes sociales, donde únicamente se utilizan para predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar ahí siempre conectados. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas también el día de hoy, que hayan entendido el propósito de este bosquejo o sermón centrado hacia esos pasos que debemos de dar para ser útiles en las manos de Dios y a la vez rendir nuestras vidas al Señor. Así que para ustedes un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad cuando Dios lo permita. Usaremos estos medios
para llegar hasta sus lugares de trabajo o casas, hogares, familias y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Amén.